Bien, entonces consideramos que el apóstol Pablo nos hace esta certera afirmación en que no podemos andar como los otros gentiles, en una mente vana, en asuntos intrascendentes, sin una dirección, sin un propósito, en un entendimiento entenebrecido, haciendo las cosas y viviendo desde esa forma de pensar que definitivamente tiene todo un trasfondo cultural, académico, pero que es resultado de una mente adámica, de una mente caída, sino que debemos es renovar el espíritu de nuestra mente, cambiar por completo la fuente de donde la mente se alimenta para generar sus pensamientos, ideas, perspectivas y estructuras. Es esa realidad de la disposición interior, la fuente que gobierna y de donde surge el pensamiento, cambiada, sustituida completamente de la mente humana caída y terrenal a un gobierno pleno del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces en esta segunda parte vamos a iniciar considerando cómo ocurre esta renovación, porque el apóstol Pablo nos da esa realidad como un mandato, no como sugerencia, sino como algo urgente que se debe hacer, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces vamos a conocer y entender cómo es que esta renovación ocurre. Y lo primero es que esta renovación ocurre en dos aspectos principales. Es un suceso, pero a la vez es un proceso en el que nosotros participamos constantemente. Entonces, como suceso, consiste justamente en que por ser nuevas criaturas, en que como expresamos una nueva creación, como nosotros hemos nacido de nuevo, entonces por naturaleza, por derecho legal, por la gracia que se nos es extendida en el nuevo pacto y este nuevo nacimiento, nosotros tenemos es la mente de Cristo. Nosotros no luchamos por tener la mente de Cristo. Nosotros no buscamos tener la mente de Cristo, sino es de las riquezas de la gracia que se nos han sido dispensadas en el nuevo pacto. Nosotros no buscamos ni vemos cómo llegar a tener la mente de Cristo. Esa es una realidad por nuevo nacimiento. Tú nunca buscaste tener una mente para generar ideas. Simplemente por haber nacido, se desarrolló en ti la mente que produce ideas, pensamientos y todo lo que ya nosotros hemos visto. De la misma forma, por un asunto de naturaleza, porque hemos sido engendrados ya no por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios y del Espíritu, es que por naturaleza nosotros tenemos es la mente de Cristo. Y entonces, entendiendo la renovación del espíritu de nuestra mente, que es cambiar la disposición interior y la fuente del pensamiento, justamente es la trascendencia de abandonar la mente adámica, la mente que estaba gobernada era por un espíritu muerto en delitos y pecados, y que de esa realidad surgían, emanaban las ideas y los pensamientos, a expresar completamente en nosotros la mente de Cristo que tenemos por derecho legal de hijos engendrados por el Espíritu. Primera de los Corintios, capítulo 2 y versículo 16, el apóstol Pablo expresa esta verdad y realidad. Primera de los Corintios 2, 16, él dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, tenemos. No es algo que buscamos,
es una realidad y una verdad dispensada en la gracia del nuevo pacto para que nosotros disfrutemos y seamos por ella gobernada. Entonces nuestra nueva mente como verdad del nuevo pacto no consiste en desechar tampoco nuestra mente humana, porque seguimos en esta vida biológica. Seguimos habitando en este cuerpo mortal que un día va a vestirse de inmortalidad y será plenamente transformado y seremos tal cual Cristo es, porque le hemos visto tal cual Él es. Pero mientras esa consumación plena se lleva a la realidad en el tiempo cronológico, lo que nosotros disfrutamos es el gobierno de la mente de Cristo, que es el nuevo espíritu de nuestra mente, que es la nueva fuente de pensamiento, que es el nuevo ámbito en el que se desarrolla toda nuestra mentalidad y estructura de pensamiento. Entonces no es que nosotros abandonemos nuestra mente. Vean que el apóstol Pablo no dice y transformados o renovados en la mente. No es cambiar la mente, sino es cambiar el espíritu de la mente. Es cambiar la raíz, la disposición interna que produce los pensamientos. Porque mientras estemos en esta vida humana, terrenal y natural, vamos a seguir con esta mente. Pero esta mente debe de estar rendida al gobierno de Dios. Debe vivir completamente entregada y doblegada al gobierno de Cristo. Es ese el cambio de vida y de naturaleza. Por eso no maquillamos pensamientos malos con pensamientos buenos, ni reemplazamos pensamientos malos con pensamientos positivos, sino renovamos, cambiamos completamente la disposición interior, el espíritu de nuestra mente, de la mente adámica terrenal a la mente de Cristo. Es en esa mente que ahora nosotros en Él lo que somos es espíritus vivificados. El postrer Adán, su naturaleza es de ser espíritu vivificante. Nosotros en Él nos convertimos en un espíritu vivificado. Ya no el espíritu de nuestra mente es el espíritu muerto en delitos y pecados, sino el nuevo espíritu que nosotros hemos recibido. Ezequiel, Jeremías profetizan de esta realidad del nuevo pacto, estableciendo justamente que de la gracia dispensada en ese nuevo pacto es que el Señor pondría en nosotros un espíritu nuevo y pondría su espíritu en él. Es este nuevo espíritu el que se convierte en la fuente, en la raíz, en el espíritu de nuestra mente. La mente, el gobierno de Cristo, ejerciendo todo dominio y control sobre nuestra nous, sobre nuestra mente que ocupamos en esta naturaleza biológica. ¿Me explico en este asunto? Entonces ya no es más nuestra fuente de pensamiento, la vieja naturaleza, la vieja creación, sino nuestra nueva vida en Cristo, cómo expresamos un nuevo hombre, cómo somos nuevas criaturas y también expresamos una nueva creación. Entonces, amados, tener la mente de Cristo no quiere decir que nuestra mente terrenal deja de existir, sino que todos los pensamientos malos, esa idea y esa estructura mental adámica es completamente sustituida desde la raíz que produce cada uno de nuestros pensamientos. Es completamente Cristo gobernando todo nuestro ser por completo. Y esto como resultado del nuevo nacimiento. Por eso les digo, este es el suceso, porque es en el momento en el que nacimos de nuevo.
Tú no vas recibiendo progresivamente la mente de Cristo. Tú la tienes. Nosotros tenemos la mente de Cristo como derecho de nuevo nacimiento. Ese es el acontecimiento. Por eso es que podemos empezar a tener la certeza de que realmente nuestra fuente de pensamiento está siendo transformada, está siendo cambiada, porque inicialmente no depende de nosotros, sino es la obra completa de Cristo en el nuevo nacimiento. Amén. Ahora, el segundo aspecto de esta renovación sí tiene que ver con un proceso. Nosotros en Cristo, en el Espíritu, somos plenamente perfectos. En el Espíritu no nos hace falta nada. Hebreos nos enseña que con una ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el suceso. Sin embargo, nosotros siempre estamos en un proceso progresivo donde nos estamos despojando continuamente del viejo hombre y donde nuestro entendimiento y nuestra mente constantemente va siendo ahora enseñada, ya no por asuntos culturales, religiosos ni académicos, sino por la instrucción del Espíritu Santo en nosotros. Pero ese es un proceso que sí nos corresponde a nosotros en una tarea inteligente y diligente. Veamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, porque justamente ahí encontramos esta realidad. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos a considerar justamente esta realidad ya como un proceso. ¿Cómo es que nosotros vamos constantemente renovando nuestro entendimiento? ¿Cómo es que progresivamente la nueva fuente de pensamiento ya no es nuestra carnalidad y nuestra humanidad, sino es el gobierno de la mente de Cristo en nosotros? Y entonces lo vamos a ver en un progreso de tres aspectos claves. Lo primero es haciendo una rendición diaria. ¿Cómo es que mi entendimiento va siendo renovado? Haciendo una rendición diaria. Veamos que el apóstol Pablo define que nuestro culto al Señor no se circunscribe a un tiempo que pasamos dentro de un auditorio cantando y recibiendo mensaje, sino que el culto del que el apóstol Pablo está hablando es permanente en todo lugar y se expresa continuamente en toda nuestra forma de vivir. Nuestra vida entera, nuestro ser entero, nuestro espíritu, alma y cuerpo es plenamente entregado como sacrificio vivo a Dios. Este es nuestro culto racional. El proceso de formación es necesario para que el producto final sea de acuerdo al modelo original. Por esta razón, amados, es que Dios trabaja con la renovación de nuestra mente para que podamos desarrollar a plenitud la mente de Cristo y ser conformados completamente a su imagen. Amados, esto es entonces un asunto diario donde yo me presento completa y plenamente todos los días haciendo una rendición diaria de mi yo,
de mi humanidad, de mi capacidad, de los asuntos que competen a mi naturaleza, que está siendo muerta en Cristo y de la que yo me estoy despojando todos los días. Es un completo proceso y de forma progresiva ir creciendo en esa realidad. Porque, amados, en la expresión de ser transformados de gloria en gloria, como en la imagen del Señor por el poder del Espíritu, en cada una de esas expresiones de transformación, habrán cosas de nuestra estructura mental que dejan de ser necesarias para que Dios obre y opere en nosotros. Hay cosas que se nos permite pensar hoy por la expresión de vida que estamos desarrollando en Cristo. Pero como esta expresión va siendo cada vez más clara, va siendo progresivamente una transformación diaria, hay asuntos con los que Dios va a trabajar contigo mañana, que pensamientos que tienes hoy no les son útiles, no les sirven. Entonces es en esa realidad progresiva en la que nosotros diariamente vamos renunciando a nuestro yo, a morir juntamente con Cristo en la cruz, para que sea Él viviendo plenamente en nosotros. La gloria de la revelación nos demanda avanzar de manera consecuente con lo que se nos ha sido entregado. A mayor revelación de Cristo, entonces mayor transformación en nuestro entendimiento. A mayor manifestación de la vida de Cristo en nosotros, mayor expresión de la transformación de nuestro entendimiento, porque cada vez será más notable el gobierno de Cristo en nuestra mente y pensamientos. Lo segundo es hacer una renuncia diaria. Hacer una renuncia diaria. Y es que, porque cuando nos vemos en los principios, propósitos y diseños de Dios, amados, siempre se levantará un sistema contrario para impedir nuestro avance. Por eso Pablo nos exhorta a no ceñirnos al molde de este siglo, sino él dice: no se conformen a este siglo. Esa conformación justamente tiene que ver con meternos al molde del sistema, con meternos a los asuntos que están pasando en nuestro tiempo y generación, que son resultados de un sistema humano donde Dios no es el centro. ¿Sí? Es un sistema contrario, que siempre que tú estás viviendo en los principios de Dios, que siempre que tú estás caminando conforme al propósito y al diseño de Dios, se van a levantar para interrumpir tu avance en Cristo. Es entonces donde la mentalidad de reino apunta a la realización de la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra siglo que utiliza el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, la palabra griega que usa es el aion. El aion, que no hace referencia a los 100 años que nosotros conocemos que es un siglo, sino lo que hace referencia a este aion es al espíritu dominante en un determinado periodo de tiempo, que pueden ser 100 años, pueden ser 200, pueden ser 5 o 10, no es un tiempo preciso, sino hace referencia es justamente a las características de una época determinada que gobierna un sistema humano. Entonces, esto es a lo que hace referencia el siglo, el aion. No es un tiempo cronológico, sino las tendencias de un momento en una época determinada. Por eso cuando acá se habla del mundo, en este contexto es el cosmos, que no hace referencia a la tierra, tampoco hace referencia a personas, sino hace referencia al mundo como el sistema permanente, ideado para que el hombre reemplace el diseño y el orden de Dios. Esto es un sistema.
todo lo que el hombre puede idearse, todo lo que el mundo ofrece para reemplazar el diseño y el orden de Dios. Y en la historia bíblica nosotros podemos encontrarnos con muchos ayones, asuntos del momento que volvieron la tarea de seguir al Señor un asunto realmente de un reto a avanzar. Por ejemplo, Abraham tuvo que enfrentar a su mundo bajo un sistema de cultura sumeria, un politeísmo religioso completamente empapado por humanismo, y un asunto en el que creer en Dios era fácil. Creer que Dios fuera el único Dios verdadero, ese era el problema. Y es en esa circunstancia donde Abraham crece, donde Abraham es formado, donde Abraham es instruido. Esos son los primeros pensamientos que él tiene, esas son las primeras ideas que él concibe, y es justamente el sistema gobernante en su momento que a él le tocó vencer para poder obedecer al único Dios verdadero. Moisés, su ayón fue toda la cultura egipcia, la esclavitud que los egipcios ejercían sobre el pueblo de Israel, toda la cultura que ya ellos habían absorbido. Daniel tuvo que enfrentarse a un ayón de cultura babilónica, y esto fue complicadísimo porque, ¿sabe? Cuando se terminaron los 70 años de cautiverio en los que Babilonia tenía cautivo a Israel, ya los israelitas no querían salir de la cultura babilónica. Ya ellos se habían acostumbrado a sus fiestas, a sus rituales, a sus costumbres. Y es ante esa nueva amenaza que Daniel y otros grandes profetas tuvieron que enfrentarse para hacer entender al pueblo de Israel y poder hacerlo volver al único Dios verdadero. En Egipto, Israel era esclavo. Ellos no podían decidir qué hacer. En Babilonia ellos eran cautivos. No tenían su propio sistema político, pero no estaban esclavizados. Ellos podían seguir teniendo una vida, digamos que socialmente común, pero bajo el sistema político babilónico. Y cuando esos 70 años de exilio terminaron, los israelitas ya no querían volver a Dios. Se habían acostumbrado a ese sistema. Es a esto a lo que el apóstol Pablo dice: no se conformen a ese sistema. En cada época va a haber un espíritu dominante. En cada época va a haber un sistema que va a buscar desviarlos de la sincera fidelidad a Dios. En cada época y generación va a haber un sistema que va a querer frustrar el propósito de Dios en la vida de los hijos. Por eso no se conformen a él. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con una cultura grecorromana. Él dice: los judíos están pidiendo señales, los griegos están pidiendo asuntos de sabiduría y de ciencia, pero nosotros no nos conformamos a lo que ellos están pidiendo. Nosotros predicamos a Cristo como Señor, a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, no importa cuál sea el sistema que Satanás esté levantando en nuestra época, que vamos a considerarlo rápidamente, pero la iglesia no puede conformarse. Renovar nuestro entendimiento es hacer una renuncia diaria a pensar como el mundo piensa, a necesitar lo que el mundo necesita y a vivir conforme a lo que el sistema determina que nosotros debemos de vivir. Por eso es una renuncia diaria. En el día de hoy tenemos que enfrentar nuestro sistema, nuestro mundo, bajo un siglo de una cultura postmoderna, donde la verdad es relativa. ¿Sabe? Me topé con una persona que me pidió consejo
por una situación matrimonial que estaba atravesando. Y yo le empecé a hablar de Cristo y le expliqué cómo su necesidad no era resolver asuntos nada más por encima o livianos, sino su necesidad realmente era el gobierno pleno de Cristo y cómo en Él todas las cosas han sido hechas y nosotros disfrutamos de su plenitud. Y olvídese, yo estaba ahí haciéndome pedazos. Y esta persona termina diciéndome, sí, es una bonita forma de pensarlo también. ¿Cuál fue el asunto? Que toda la información que recibió de Cristo, porque no recibió revelación, fue un cúmulo de información. El problema es que toda esa información de la verdad de Cristo, para él se constituyó en otra forma de verdad. Porque en la cultura postmoderna, toda verdad es relativa, no hay una certeza completa y plena. Nadie puede decir yo tengo la verdad absoluta, porque se levanta todo el mundo a expresar sus verdades y entonces el postmodernismo terminó diciendo, eso crees, eso te hace bien, con eso estás feliz, entonces eso es. La otra persona, no, pero es que yo creo, ok, está bien, eso también está perfecto. Y esta es la cultura en la que nosotros vivimos. Por eso, amados, usted entra a las redes y usted va a encontrar ahí de absolutamente todo. ¿Qué quiere creer? Ahí está, escúchenlo. Porque esa es la cultura posmoderna. Ay, no, que yo necesito saber cómo es que saco a los demonios de mi casa. Usted métase a ver ahí a YouTube a predicadores que le enseñan cómo sacar demonios de su casa y haga de esa verdad su verdad. Porque la cultura posmoderna así es. Cualquiera tiene una verdad y toda verdad se respeta. Pero el apóstol Pablo dijo, no, ustedes pueden pedir las señales que quieran. Ustedes pueden buscar los asuntos de ciencia y filosofía que se les dé la gana. Pero nosotros predicamos es únicamente a Cristo y a Él como Señor y siendo el todo en todos y en todo. Pero esta es una renuncia diaria, porque en esta cultura postmoderna, permeada de filosofía humanista, evolucionista, marxista, materialista, ocultista y todo lo que termine en ista, hedonista, amados, estamos llenos de verdades a medias, de ideologías que nada más buscan el placer y la satisfacción del ser humano. Si usted se da cuenta, todo lo que se enseña en nuestra cultura posmoderna, todo apunta al bienestar del hombre, a que el hombre sea exaltado y a que el hombre tenga todas las comodidades y que si hay algo que le produce placer, eso es lo que debe de seguir. Y entonces, como es la filosofía que el mundo está teniendo, entonces cada quien tiene a su predicador favorito. Ay, es que el hermano cómo predica. Ay, es que las cosas que dice. Y no importa si son una verdad eterna en Cristo, pero es lo que a mí me hace sentir bien y ahí vamos. ¿Me explico? Y poco a poco nos estamos conformando a las tendencias de este mundo. ¿Cuál era la jerga apostólica? En Cristo, en Él, por Él, bendecidos en Él, completos en Él, muertos al yo, muertos al pecado. Pero ahora toda esta jerga cambió por decretos, arrebatos, por tú puedes, por lo vas a lograr, y le ponemos frases bonitas evangélicas, Dios te hizo capaz y competente y todo lo que te proponga lo puedes lograr. Y qué bonito se escucha. Y lo que estás haciendo es conformándote a este siglo. ¿Me doy a entender en esto? Por eso es una renuncia diaria a las filosofías, ideologías
que establece esta época postmoderna para no conformarnos a ellos, sino que sea la verdad plena de Cristo reflejando una nueva mentalidad. Amén. Gracias por su alegría. Y lo tercero es haciendo una renovación diaria. Esto se da justamente cuando los principios que Dios revela se convierten en una forma natural de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser y actuar sin esfuerzo. Hacer una renovación diaria consiste justamente en estar expuesto todos los días a la verdad de Cristo para que mi entendimiento sea esclarecido, para que la luz del Evangelio de Cristo alumbre los ojos de mi entendimiento. Y amados, esto no se trata de algo que pasa una sola vez, sino es un asunto constante donde la luz del Evangelio de Cristo brilla y alumbra en el lugar oscuro, entenebrecido, que aún no conoce ni entiende. Por eso Juan establece que las tinieblas van pasando y ahora la luz alumbra. Las tinieblas no son quitadas en un suceso, sino van pasando a medida que la luz del Evangelio de Cristo alumbra nuestro corazón y nuestro entendimiento. Entonces, esto es como que usted entrara a un lugar oscuro y lleva su linterna. Donde usted alumbra, las tinieblas pasan. Todo lo demás aún está en oscuridad. Pero la idea es, y justamente las Escrituras establecen que nosotros, los hijos de Dios, vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es pleno, perfecto. Entonces, el hecho de que la luz del Evangelio de Cristo alumbre nuestro entendimiento no es, yo ya recibí al Señor y ya la luz alumbra. Eso está glorioso y perfecto y tiene luz en algunos aspectos. Necesitas que esa luz siga iluminando todo. Por eso esto es una renovación diaria, una constante estar expuesto a la verdad del Evangelio del reino de Dios, no a filosofías, no a pensamientos humanistas, no a pensamientos hedonistas que buscan nada más el bienestar humano, sino a estar expuesto a la verdad del Evangelio de Cristo, donde toda tu humanidad es llevada a morir para que la vida del Hijo sea expresada plenamente en nosotros todos los días, llevando la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se exprese también en nuestra carne y en nuestro cuerpo mortal. Entonces, esta es la forma en la que esa renovación del espíritu de la mente se va dando. En un suceso concreto donde ahora tenemos la mente de Cristo, pero todo nuestro entendimiento, o sea, ya todas nuestras estructuras mentales, ya todos nuestros pensamientos, ideas, empiezan a pasar, dejan de ser un asunto que permanezca en oscuridad, sino a medida que la luz del Evangelio de Cristo, la revelación de Cristo avanza en nuestro entendimiento y conocimiento, las tinieblas van pasando y el espíritu de nuestra mente está siendo constantemente renovado, cambiado, quitado de la mentalidad adámica, de la fuente adámica a una verdad en la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo vamos con eso? ¿Todo bien? Muy bien, porque quiero finalizar con lo siguiente. La iglesia debe rendir al Señor mentes entrenadas. Debemos disponer para Dios mentes hábiles,
capacitadas. Veamos este asunto. La mente renovada, dijimos, no elimina la mente humana, sino tiene una nueva fuente. Los pensamientos e ideas, estructuras mentales y formas de ver la realidad se producen desde una nueva vida y una nueva naturaleza. La mente de Cristo redime y orienta hacia el propósito eterno de Dios nuestra mente finita en esta naturaleza. Entonces, amados, una disposición interior de gobierno de Cristo es real en nosotros porque tenemos la mente de Cristo y estamos siendo renovados todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos rendirle al Señor mentes capaces, mentes entrenadas. Si ya el Señor va a gobernar mi mente, que gobierne una mente capaz, que gobierne una mente que ha sido bien enseñada en alguna disciplina, arte o realidad que va a colaborar al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Por tanto, conviene es rendir al Señor mentes diestras, entrenadas, profesionales, que orientadas al propósito eterno de forma correcta por el nuevo espíritu que las gobiernan, sean altamente útiles y competentes, que diestras en cualquier disciplina puedan expresar plenamente el reino de Dios. Entonces debemos entregar al Señor mentes entrenadas. Amados, Dios no pide mentes ignorantes, sino entendimiento rendido completo a Él. Una mente renovada puede ser también una mente formada profesionalmente y capacitada profesionalmente. Dios no desprecia la formación profesional o intelectual. Y esto quiero que quede claro, porque no es un asunto en el que, bueno, entonces mis pensamientos adámicos sustituidos por la vida de Cristo y el gobierno de Cristo, entonces todo lo demás no importa. De ninguna manera. Si el Señor va a gobernar desde el espíritu de nuestra mente todo lo que somos, entreguémosle al Señor mentes profesionales, entreguémosle al Señor mentes altamente competitivas, para que en el quehacer de su propósito eterno en la tierra podamos ser altamente efectivos y eficaces. Amén. Amados, Dios no desprecia la formación profesional o intelectual. Al contrario, la mente entendida y entrenada se convierte en un instrumento útil en el reino de Dios. Proverbios capítulo 4 y versículo 7 dicen las Escrituras: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La renovación no elimina la mente humana, sino que la potencia de una forma eficaz, pero orientada al propósito eterno por la nueva naturaleza y el nuevo espíritu que la gobierna. Amados, necesitamos músicos, maestros, líderes, profesionales con una mente entrenada que pueda estar disponible para el avance del reino de Dios. Una mente entrenada y renovada puede diseñar, enseñar, liderar y predicar con excelencia. Que Dios haya escogido al apóstol Pablo para ser enviado a los gentiles, eso no fue casualidad. ¿Se recuerda usted el currículum del apóstol Pablo? En la parte religiosa, fariseo de fariseos, celoso de la ley y de las tradiciones. Pero era un tipo que había sido egresado de la Universidad de Gamaliel. Entonces, era un entrenamiento en aquel entonces de lo mejor. El que había estudiado con Gamaliel
era porque realmente había presentado un nivel de entendimiento superior. Y es desde esa realidad y que también teológicamente se cree que el apóstol Pablo hablaba entre 4 y 5 idiomas en aquel entonces, con doble ciudadanía. Era judío de nacimiento, pero también había sido considerado ciudadano grecorromano. Entonces él funcionaba desde una mentalidad, una mente entrenadísima. Yo me imagino, bueno, recordemos esta parte, cuando el apóstol Pablo se llega ante los filósofos atenienses en el Areópago, en Hechos 17, y conforme él va entrando, el Areópago era un lugar donde se juntaban solo los genios, hermano, los filósofos pilas, los que definían leyes, los que legislaban y hacían asuntos de gobierno. Ahí se reunían. Y para que el apóstol Pablo tuviera acceso a ese espacio, era porque lo reconocían como maestro. Y el apóstol Pablo entra y él va viendo a los dioses que ellos adoraban. Y cuando ve el espacio al Dios no conocido, esa fue la excusa para predicar a Cristo de una forma gloriosa, donde termina diciendo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y él dice, y esto es lo que sus poetas decían. Él tenía entendimiento de la filosofía y la poesía del momento, pero llevó ese conocimiento a la verdad de Cristo. Y entonces los que lo escuchaban, lo respetaban y recibían lo que de él venía. Si hubiera llegado Pedro al Areópago, hermano, Pedro les hubiera mochado la oreja a todos. Les hubiera hecho un complot. No, ¿cómo es que ustedes tienen todos estos ídolos? Por eso Dios levantó a un hombre con una mente entrenada, que sabía y conocía. Se presenta ante el rey Agripa. Encarcelado, iba ahí detenido, lo habían acusado. Y el mismo rey le da audiencia para que se defienda. Y él establece toda su ponencia en cuanto a la revelación de Cristo. Y a la mente instruida y entendida del rey, el rey termina diciendo, poquito te faltó. Hubiera llegado cualquier otro de los apóstoles, no sé, a lo mejor no hubiera logrado tanto. Pero lo cierto es que por eso Dios se proveyó de un hombre con una mente altamente entrenada. ¿Tenía el apóstol Pablo la mente de Cristo? Pero la mente estaba entrenada en todas las asignaciones, materias, artes y ciencia. Era algo glorioso, hermano, realmente. Por eso, si nosotros vamos a rendir nuestra mente al Señor para que el espíritu de Él sea ahora el espíritu de nuestra mente, vale la pena rendir mentes entrenadas, que conozcan, que sepan y entiendan para hacer una tarea eficaz y competente. Me gustó mucho el testimonio que dio el pastor de la hermana de 60 años culminando su carrera. No sabía que eso estaba pasando. Pero qué bueno, qué especial. Porque si ya Dios va a gobernar su mente, que gobierne una mente eficaz, entrenada, hermano. Por eso usted no crea que está tarde, está es a tiempo. Entrene su mente en algo, ocúpese en algo. Entre, si ya terminó su bachillerato, busque entrar a una universidad, estudie algo, lo que usted quiera, pero haga algo para entrenar su mente. Y rendimos una mente bien dispuesta al Señor, una mente entrenada al Señor. Ahora, hablando justamente de esa mente rendida, es que el conocimiento humano sin rendición se convierte en soberbia,
pero cuando se entrega a Dios, se convierte en instrumento del reino de Dios. ¿Cuánta gente puede presumir sus títulos, maestrías, doctorados, una carrera impecable, intachable, y que se vuelva nada más en un asunto solo soberbio de su propio beneficio? Pero cuando esta mente, con maestrías, doctorados y entrenada en cualquier área, es rendida al Señor, es un instrumento útil en el reino de Dios. No digo que nuestras mentes, no, también. Mira al que está a la par y dígale, sí, tu mente también es útil en el reino. Pero ahora dígale, sería más útil si la entrenaras mejor. Porque ahora hablamos de mentes entendidas que han sido entregadas al Señor. ¿Sabe? Me entristece mucho ver a muchos jóvenes que ya no tienen aspiraciones de un nivel universitario, ni de seguir creciendo en conocimiento, sino se conforman con una vida medianamente estable en la que van sobreviviendo todos los días. Y no hay mentes que puedan ser entregadas al Señor, donde Él gobierne y sean útiles en el reino de Dios. Qué glorioso sería que de Iglesia Antioquía saliera un grupo de 5 o 6 jóvenes o adultos egresados de universidades, teniendo conocimiento en leyes, con posgrados en ramas específicas del derecho, y que lleguen al Congreso de la República a legislar leyes que expresen la vida del reino. Eso sería glorioso, eso sería impresionante. Hombres y mujeres con una mente rendida a Cristo, donde Él es el espíritu de su mente, y que desde ahí pueden servir al Señor. Pero amados, lo que tenemos son personas con mentes entrenadas, pero rendidas al sistema, llena de corrupción, homosexuales por todos lados, pero que están allí, pero que ellos sí están siendo útiles para el sistema. Necesitamos rendir mentes entrenadas al Señor. Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Quiere decir esto que entonces no debemos adquirir conocimiento? No. Quiere decir que todo en lo que adquieres conocimiento debe ir plagado de amor. Es un asunto de crecer en cualquier área, arte, ciencia y conocer, pero desde una realidad de amor que sirva para edificar. Segunda a los Corintios capítulo 10 y verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta debe ser nuestra realidad, poder llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, pero que esa mente que será cautiva a la obediencia de Cristo sea una mente altamente entrenada, que sepa, que conozca, para que sea útil en el reino de Dios. Filipenses capítulo 3 y verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros adquirimos, conocemos y sabemos, adquiere valor es cuando es filtrado por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo conocimiento fuera del entendimiento del Señor Jesucristo va a ser útil para nuestra humanidad, pero no para el avance del reino de Dios. Pero todo conocimiento,
todo entendimiento, toda mente entrenada que filtra su entendimiento y conocimiento por la realidad del conocimiento de Cristo, será un instrumento útil en el reino de Dios. La mente rendida reconoce que todo conocimiento humano debe someterse a Cristo. La soberbia intelectual se convierte entonces en humildad espiritual cuando es plenamente rendida al Señor. Así que, amados, entreguemos mentes entrenadas al Señor, sometidas al Espíritu. La idea de esto es que el espíritu de mi mente, la disposición interior que produce los pensamientos e ideas, pueda hacer una buena sinergia con una mente que ha sido preparada y entrenada, que conoce y sabe, que puede utilizar todos los conocimientos en ciencias y arte para expresar la vida del reino de Dios. Amén. ¿Cómo vamos? Yo los miro muy calladitos ustedes ya a este punto. ¿El almuerzo les dio sueño? Un ejemplo puede ser un músico formado en teoría musical, armonía, técnica, instrumental, y que todo ese conocimiento que adquirió y lo tiene en la mente rendido al Señor, pueda elaborar piezas, obras, canciones, melodías que expresen en toda su naturaleza la vida del reino de Dios. Hay muchas personas que les gustaría que sus canciones se hicieran famosas. No, es que yo escribí un día una canción cuando estaba orando. Me topo de estas un montón, hermano, como no tiene idea. Es que yo un día orando estaba y empecé a exaltar al Señor y escribí esto y yo quiero que esto sea una canción para el Señor. Y está bien, está buenísimo, pero ¿por qué no puede llevar esa letra a que se convierta en una canción que edifique a la iglesia? Porque no tiene las habilidades musicales para hacerlo. Pero que cuando una persona con toda la capacidad musical, porque entrenó su mente en esa ciencia y arte, puede conocer la verdad de Cristo, tener el conocimiento real de Cristo, la revelación de Cristo en él, y siendo su mente gobernada por el Señor, cuántas canciones que realmente edifican a la iglesia no pueden salir de él. Y no canciones que nos motiven, y no canciones que se basen en la humanidad, no canciones humanistas, no canciones hedonistas, sino canciones que edifiquen y formen a Cristo en nosotros. Pero este resultado de mentes entrenadas. Y finalmente, amados, ¿cómo es que una mente renovada en su espíritu afecta nuestra vida diaria? En la casa, en asuntos de familia, Efesios capítulo 6 y verso 4, el apóstol Pablo, hablando a los padres, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una mente renovada en su espíritu guía es con paciencia y con visión espiritual, formando hijos en la libertad de Cristo, no hijos solo para la sociedad, sino hijos para el reino de Dios. Y tenemos que empezar a hacer esa transición. No preparar hijos para la sociedad únicamente, sino hijos que trasciendan a una realidad del reino de Dios. ¿Y cómo funciona la mente renovada de un hijo en el ámbito de la casa? Efesios 6, del 1 al 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Una mente
renovada, una mente renovada en su espíritu, aprende obediencia y honra, y no por obligación, no por imposición, sino por la convicción de Cristo en él. Usted puede pasarse toda la vida exigiendo respeto de sus hijos, y es hasta que el espíritu de la mente ha sido renovado, que realmente eso deja de ser una exigencia y un asunto de moralidad en nuestro contexto humano y social, y se convierte en la convicción de que como hijos de Dios nuestra tarea es honrar. En el trabajo, en los asuntos de los negocios, Colosenses capítulo 3 y versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Una mente renovada en su espíritu trabaja con excelencia, con ética, sabiendo que toda la labor que hace sigue siendo servicio a Dios, sigue expresando espiritualidad y sigue expresando comunión con Dios. Proverbios capítulo 11 y verso 1 también habla en cuanto a esta mente con un nuevo espíritu en el área de negocios y de empresarial. Y Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Una mente renovada administra con integridad y justicia y refleja el reino de Dios en todos los asuntos económicos y financieros. Esto no lo podemos exigir de personas comunes y corrientes, porque pueden tener la moralidad de eso no lo debo hacer. Pero hay un dicho en el mundo que es: todos tenemos un precio, y lo único que hay que hacer es llegarle al que usted tiene. Pero eso es resultado de mentalidades que tienen moral, saben que no deben hacerlo, pero que la moralidad termina donde su necesidad empieza. Pero una mente entrenada y renovada en el espíritu donde Cristo gobierna, esa mente no tiene precio, porque antes de su necesidad y su situación está Cristo. Y finalmente, en la congregación, como líderes en los grupos que nosotros en los que nosotros nos desarrollamos, segunda a Timoteo capítulo 2 y verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amados, una mente renovada discipula con fidelidad y claridad, formando estructuras mentales que ahora están alineadas a Dios. Entiende que esta es su asignación. No está pensando en si le dan el título o no. Sabe que esto es lo que debe de hacer. Los predicadores y maestros, segunda a los Corintios capítulo 4 y verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Una mente renovada en el espíritu, amados, comunica la palabra con humildad y poder, centrando todo en Cristo y no en Él mismo, edificando a la iglesia en la verdad eterna del Evangelio de Cristo. Una mente renovada en el espíritu no predica porque le toca, no predica porque le dieron el privilegio, predica es porque sabe que su tarea es anunciar cumplidamente el misterio de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y se esfuerza porque eso sea una realidad, predicando y enseñando todo el tiempo con amor, edificando a la iglesia en la verdad eterna de Cristo Jesús. ¿Ven cómo una mente
con el espíritu renovado afecta es todo. Cambia toda nuestra forma de ver, pensar, actuar y decidir. Si no entramos en este proceso continuo de renovación de nuestro entendimiento, si no empieza a ser la mente de Cristo la que renueve todo lo que nosotros somos, amados, nuestra mente nos va a llevar a seguir pensando que ya no podemos, que ya no aguantamos, que ya dimos todo lo que podíamos dar y ahora le toca a otro. Esa mentalidad surge únicamente de una mente adámica y terrenal. Una mente renovada en el Espíritu ha sido transformada y sirve plenamente a Cristo Jesús. Amados, renovar el espíritu de nuestra mente es vestirnos del nuevo hombre, es dejar que Cristo gobierne desde la raíz de nuestro pensamiento, para que cada decisión y cada acción refleje el reino de Dios en la familia, en el trabajo y en la vida como congregación. Así que oramos hoy que esa realidad y verdad de la mente de Cristo sea plenamente la que gobierne todo lo que nosotros somos, y que de forma inteligente y diligente asumamos nuestra tarea de renovar el entendimiento todos los días. ¿Preguntas? ¿Cómo llegamos hasta aquí o apenas llegamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Oremos entonces. Démosle gracias al Señor por lo que Él ya hizo en nosotros. Y que nos ayude todos los días por su Espíritu en esta tarea de renovar completamente nuestro pensamiento. Padre, gracias por lo que has hecho en nosotros.